Entonces, vamos a empezar. Por favor, cualquier cosita me comunican, me comentan, o el sonido o lo que sea. Entonces, este es mi centro, es el Instituto de Química Física Rocasolano. Es uno de los 300 institutos que tiene el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, ¿no? Este centro, digamos, es un centro de investigación. El Consejo Superior, el CSIC, es un organismo estatal. Trabajamos más de 3.000 científicos y nuestro objetivo fundamental es investigar en distintas ramas de la ciencia y la tecnología. Como les digo, es un centro gubernamental en toda España, ¿no? Y uno de esos está formado por institutos y de esos 300 es mi centro, ¿no? Tiene una arquitectura bonita, fue donada por el Instituto Rockefeller después de la Guerra Civil Española. Bien, vamos un poco al grano de la química computacional. Empezaremos con fundamentos, conceptos básicos, ¿no? La dualidad de mecánica cuántica versus mecánica clásica. Ustedes saben muy bien cuál es el ámbito de la mecánica cuántica, sobre todo para el estudio de fenómenos que involucran elementos pequeños, el microcosmos, ¿no? Ahí es donde tiene su vigencia la mecánica cuántica. Dentro de la mecánica cuántica, la rama, digamos, que estamos, digamos, con interés de desarrollarla, es química cuántica. No, la química cuántica casi es un abuso decirlo, porque el mundo cuántico gobierna pues el mundo molecular, el mundo atómico, ¿no? Con una ecuación fundamental, es la ecuación de Schrödinger. Fíjense, yo soy físico que hace cosas de química, entonces, en plan broma, a los químicos, a los físicos, por complejos también, ¿no? Les decimos, ¿no? Schrödinger les dejó su ecuación para que la química se entretenga, ¿no? Con esto de la química cuántica. Bueno, fuera de este aspecto, hay una rama muy importante en la actualidad que se llama química teórica y computacional. Es una herramienta muy, muy valiosa. ¿Por qué? Allá donde los laboratorios escasean, difícil montar laboratorios experimentales, ustedes saben, aunque la ciencia es eminentemente experimental, el soporte de la ciencia, pues, digamos, es la matemática como herramienta de lenguaje. Entonces, en este aspecto, en este apéndice, ¿no? La química teórica y computacional tienen una importancia muy, muy, muy trascendental, ¿no? Muchas cosas es difícil de visualizar, ¿no? Entonces, la química teórica te ayuda a entender, ¿no? Todos los procedimientos particularmente moleculares, ¿no? Y te hace ver, entre comillas, ¿no? La molécula, ¿no? a una visión inmediata, una visión práctica, ¿no? Todas las moléculas se pueden modelizar y aplicando la ecuación de Schrödinger, otras propiedades interesantes para medir esas propiedades, ¿no? Con equipos y comprobar una equivalencia, digamos, ¿no? La parte teórica ayuda a programar cómo tiene que ser un experimento y a la vez un experimento que es en última instancia el que decide, ¿no? Cómo es el fenómeno que uno está observando, el proceso que uno está siguiendo, ¿no? El experimento es la madre, digamos, de toda esta secuencia, ¿no? Ayuda a su vez
a reformular, a corregir aspectos teóricos, aspectos computacionales, ¿no? Entonces, hay una simbiosis muy interesante en este campo. La teoría te ayuda a visualizar y a proyectar experimentos incluso, y los experimentos te ayudan a validar los modelos que uno propone para explicar procesos, estructuras, ¿no? En la charla anterior yo les indiqué, por ejemplo, cómo es la proteína de esta pandemia que nos ataca en la actualidad, ¿no? Que se hizo con rayos X en un instrumento fabuloso como es el síncrotron en Alemania. Pero ahí también hay la modelización. Entonces la modelización ayuda no solo con esa estructura a ver cuáles son los sitios activos de esta proteína, dónde están los sitios activos que permitan cómo bloquearlos, cómo inutilizarlos. Entonces, eso sirve para el desarrollo de medicamentos, de vacunas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en la actualidad, este campo de la química teórica, de la mecánica cuántica, aplicado a la parte molecular, obviamente, es una gran ayuda, ¿no? Y desde el punto de vista práctico, a mí me extraña que todavía en Perú no haya grupos consolidados en este área, ¿no? Es hora que tengamos en cualquier parte del Perú varios grupos. Es bueno competir, ayudarse al principio, luego competir para sacar artículos, resultados, ¿no? Interesantes y publicables en revistas de prestigio, ¿no? Entonces, casi también como los que nos dedicamos a ciencias o a tecnología, ya por curiosidad, es bueno el tratar este tipo de aspectos del conocimiento, ¿no? Entonces, yo intentaré mostrarles algunos programitas sencillos, incluso a la gente que da clases, incluso a escolares, ¿no? Para que puedan ver una molécula, cómo vibra, cuáles son sus modos vibracionales, qué estructura tiene, qué aspecto, cómo se estabiliza, etcétera, etcétera, ¿no? Para visualizar, la gente cuando ve en una pantalla una molécula, pues tiene un concepto, digamos, mucho más claro de la realidad de este mundo molecular. ¿De acuerdo? Entonces, la química computacional, ¿no? ¿En qué consiste? ¿De qué trata la química computacional? Pues básicamente de resolver la ecuación de Schrödinger. ¿Mediante qué algoritmos matemáticos? ¿Y por qué tiene que utilizar algoritmos matemáticos para resolver esta ecuación? Porque esta ecuación solo tiene una solución exacta para el átomo de hidrógeno. Es una solución elegante, donde en su época se desplegó las matemáticas más hermosas, preciosas, para resolver de una forma bonita, bella, pero el átomo de hidrógeno, ¿no? Todos los problemas empezaron con el átomo de helio, y esa interacción de sus dos electrones es lo que en adelante ha sido un dolor de cabeza. Entonces, no hay forma analítica de darle una solución a esta ecuación. En cambio, el átomo de hidrógeno es magnífico, ¿no? Ha creado todo un área, todo un campo con las matemáticas de Hilbert, los espacios infinitos dimensionales. Es una cosa maravillosa el resolver el átomo de hidrógeno, ¿no? En la ecuación de Schrödinger. Como les digo, a partir del helio ya es un dolor de cabeza. Las variables se entrecruzan, no se pueden separar y ya la belleza se acaba allí. Pero aparecen algoritmos, ¿no? El átomo de helio se tardó décadas en intentar resolverlos infructuosamente. Ahí es donde entran entonces los algoritmos de aproximación, y es donde las aproximaciones entran en juego y dan lugar a lo que se llama metodologías. Claro, las aproximaciones son trabajos engorrosos de cálculos, y a nivel manual es casi imposible de hacer esas aproximaciones, donde para abreviar, para mejorar, ¿no? El cálculo manual, digamos, el uso de las computadoras es el que toma control, ¿no? Para poder encontrar
no soluciones exactas, sino soluciones muy aproximadas que puedan hacer. Para ello, las computadoras, ¿no?, obedecen a algoritmos, ¿no? Y esos algoritmos, ¿no?, hasta ahora se van creando nuevos algoritmos. ¿Para qué? Para abreviar, ¿no?, el volumen del cálculo que tiene que hacer un computador a la hora de resolver una estructura molecular. Ya no estamos con el átomo de helio, ya estamos a nivel de molécula. Son varios átomos, decenas de átomos, centenas de átomos, incluso miles de átomos, ¿no? Porque una proteína, al fin y al cabo, es un conglomerado de átomos, es una secuencia de átomos enorme, y ahí donde alcanzan las metodologías, ¿no?, sus límites y sus aplicaciones. Todo este conglomerado, ¿no?, de la unión de algoritmos, de metodología, el uso de computadores para aproximar a la solución de la ecuación de Schrödinger es lo que se llama la química computacional. ¿Qué metodologías hay? Vamos a distinguir realmente tres tipos. Los métodos basados en la función de onda, los métodos basados en el funcional de la densidad, su acrónimo en inglés es DGT, y los métodos semi-empíricos y de mecánica molecular, ¿no? El primer conjunto de métodos basados en la función de onda se aplican particularmente a moléculas pequeñitas, de muy pocos átomos. Son cálculos muy potentes, cálculos densos, largos, que pueden tardar, ¿no?, desde días, meses, ¿no?, en el uso de computadoras, ¿no? Entonces, estos están reservados para moléculas pequeñas, con pocos átomos, ¿no?, casi para dar una solución muy exacta de la ecuación de Schrödinger. Luego están los métodos basados en el funcional de la densidad, el DFT, es muy conocido. Ya estos incluyen tanto a moléculas con átomos, pocos átomos, y también con un considerable número de átomos. Incluso hay métodos DFT, ¿no?, que compiten en exactitud con los métodos basados en la función de onda de Schrödinger, ¿no? Entonces, es una metodología potente, es una metodología muy usada, muy versátil, ¿no?, que permite varias decenas, moléculas con varias decenas de átomos, y te dan resultados bastante espectaculares. Luego están los métodos semiempíricos y de mecánica molecular, sobre todo para moléculas, para sistemas con gran número de átomos, como las proteínas, en general las biomoléculas, polímeros, etcétera, ¿no? Entonces, y aquí estamos hablando de centenares de átomos. Entonces, entran en el campo de la mecánica clásica, incluso, de la mecánica molecular. Y los métodos semiempíricos son una aproximación, una introducción de la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, en el mundo ya de las moléculas con un número considerable de átomos, estos métodos son bastante usados. Hablemos un poco de la mecánica clásica. ¿Me están siguiendo, verdad? Sí, doctor. Ya, muchas gracias. Sí. Muy bien. Sí. Cualquier cosita me avisan. Sí, doctor, Entonces, está todo claro. En la mecánica clásica, quizás el científico más brillante de todos los tiempos, ¿no?, es Isaac Newton, ¿no? A mí me encargaron hacer una biografía de Newton y la verdad estuve un buen tiempo revisando, y es el personaje de todos los hombres ilustres, un personaje controvertido, ¿no? A él vamos a poner como exponente de la mecánica clásica, ¿no? Sus leyes fundamentales, 3 leyes fundamentales, ¿no?, básicamente las leyes que conocemos. La segunda ley de Newton, ¿no?, masa por aceleración, es la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo, la fuerza de acción y reacción, etc. Esa gobierna
el mundo macroscópico, el mundo nuestro, el mundo tridimensional que vemos, ¿no? Y funciona muy bien porque muchas máquinas, mucho lo que conocemos, ¿no? Obedecen a estas leyes, ¿no? Sin embargo, cuando uno baja al mundo microscópico, al mundo de lo pequeño, ya estas leyes dejan de actuar, no se cumplen en estos sistemas, ¿no? Y es bien conocido todo el desarrollo histórico de la mecánica cuántica, ¿no? La mecánica cuántica es la mecánica del, ustedes saben, del mundo microscópico, del mundo molecular, del mundo atómico, ¿no? Entonces, hay tres personajes clave en este campo, la mecánica cuántica. Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg y Paul Dirac, ¿no? Dirac es discípulo de los dos anteriores. Schrödinger plantea, ¿no? La forma analítica del desarrollo de esta mecánica. Heisenberg es una equivalencia, pero matricial. Hay una anécdota. Heisenberg es de la escuela de Göttingen, ¿no? Heisenberg, Schrödinger han sido alumnos de Hilbert, han sido colegas y discípulos también de Einstein, de todos los científicos eminentes que conocemos en todas las épocas, ¿no? Entonces Heisenberg tenía una gran curiosidad, no me acuerdo aún, se lo planteó a un matemático. Él decía, ¿qué función o qué elemento matemático es anticonmutativo? O sea que A por B no es igual a B por A. Entonces el matemático dijo, pero eso no hay que devanarse el seso. Eso existe, se llama matrices. Tú coges matrices A por B, no necesariamente es igual a B por A. Entonces Heisenberg se puso a estudiar este campo matricial, desarrolla y plantea y formula sobre todo la ecuación de la mecánica cuántica en su forma matricial, ¿no? Quizás el más de los más usados es la forma analítica desarrollada por Schrödinger. Dirá que introduce o amplía el campo de la mecánica cuántica introduciendo aspectos relativísticos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque curiosamente la relatividad, especial del movimiento de sistemas que se acercan a la velocidad de la luz, o la relatividad general, tiene que ver con el aspecto más bien del macrocosmos, ¿no? De los espacios siderales. Sin embargo, Dirac, ¿no?, introduce estos conceptos relativísticos porque en un átomo, cuando un electrón, en átomos pesados sobre todo, los electrones de las capas internas, ¿no?, tiene que adquirir una cinética muy, muy rápida, ¿no? Los electrones de las capas internas tienen que moverse a una velocidad alta, casi cercanas, digamos, a la luz, para poder escapar del campo del núcleo, que es muy intenso, que los colapsaría. Entonces, esta introducción de conceptos relativísticos a la mecánica cuántica hacen que su reformulación completa se haya hecho gracias a Dirac. Muy bien, vamos a ver, ¿no?, más que mecánica cuántica, como química cuántica, un poco también en honor a que nos inscribimos a la parte molecular, ¿no? En química, todas las reacciones participan, ¿no?, para formar o para descomponer moléculas, ¿no? Estamos haciendo esa particularidad, porque también muy bien este campo pertenece también a la física, ¿no? La física también utiliza conceptos cuánticos. De hecho, son físicos los que desarrollan la mecánica cuántica. Pero en honor a lo que la química centra su objetivo molecular, vamos a llamarle pues química cuántica. Dentro de la química cuántica, el aspecto de la química teórica y computacional. Aquí subrayo la denominación teórica porque engloba
también movimientos no cuánticos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esto va a permitir, ¿no?, que tanto esos tratamientos que no involucran aspectos cuánticos, todo eso permite explorar, ¿no?, un amplio abanico de fenómenos químicos. Por ejemplo, dinámicas moleculares, donde los reactivos y los productos de una reacción se describen cuánticamente, pero las trayectorias que conectan ese proceso se describen desde el punto de vista clásico. Entonces, no todo es puramente cuántico, ¿no?, porque también hay aspectos clásicos de la mecánica clásica molecular. Ahora, ¿por qué computacional? El término computacional es, digamos, del reciente, de las últimas décadas, y alude al rol, al papel fundamental de los computadores, de los ordenadores, que sirven para resolver ecuaciones complejos, ¿no?, ecuaciones muy, muy intrincadas, de aspectos mecano-cuánticos. Bien, la llave de la química teórica es la mecánica cuántica molecular, ¿no? Pues la mecánica cuántica molecular, ¿no?, es la ciencia que relaciona las propiedades moleculares. ¿A qué? Al movimiento y a las interacciones de electrones y núcleos. Total, ¿qué son las moléculas? Las moléculas son estructuras que engloban átomos. ¿Y qué son los átomos? Sistemas nucleares con sus electrones, que están interactuando unos átomos con otros átomos. ¿A través de qué? A través, básicamente, de los electrones, que también tienen efectos nucleares. Ahora, el punto de partida, como en una competición, ese pistoletazo de salida, ¿no?, que se dio en 1925. El físico austriaco, Erwin Schrödinger, desarrolló, pues, su famosa ecuación, que se conoce como la ecuación de Schrödinger, ¿no?, dependiente del tiempo, y esta ecuación es capaz de explicar, ¿no?, problemas de esa época, como por ejemplo el espectro de sistemas hidrogenoides. Ya desde el punto de vista experimental se había descompuesto, ¿no?, la luz del átomo de hidrógeno, la serie de Balmer, Paschen, entonces se conocía, y con esa recurrencia numérica de cómo estas series cambian, ¿no?, con una secuencia muy bonita, ¿no?, de números enteros, ¿no? Entonces, un sistema de líneas discretas, además, un sistema cuantizado de la materia, una expresión de la cuantización de la materia. Ya se conocía, ya Palmer o Paschen, todos ellos habían sacado sus espectros, ¿no?, en forma de franjas, y unas de otras, estrechamente relacionadas con una variación numérica muy, muy sencilla, digamos, ¿no? Entonces, para explicar estos espectros, por ejemplo, ¿no?, sin necesidad de introducir a priori, ¿no?, tal como hacía, pues, el modelo de Bohr, con postulados, ¿no?, a priori había que sujetar con postulados para poder explicar esas transiciones cuantizadas de los átomos, ¿no? Entonces, Schrödinger plantea esta famosa ecuación, donde, como pueden ver, hay un operador, aquí ya se conoce como nombre hamiltoniano, aplicando una función de onda, una función matemática, y esto es un número complejo imaginario I, multiplicado por la constante de Planck, ¿no?, y por el cambio, ¿no?, por la variación temporal de la función de onda. La función de onda, de alguna manera, una expresión matemática, describe o engloba propiedades de los electrones. El operador H, un operador hamiltoniano, no es sino la suma de otros dos operadores, haciendo honor al principio de conservación de energía, como energía cinética, el operador de energía cinética, y el operador de energía potencial. ¿Recuerdan ustedes? La energía total de un sistema, ¿no?, viene a ser la energía
cinética más la energía potencial. Entonces, esta energía, ¿no?, total, digamos, el operador hamiltoniano está asociado con la energía total. Pero en cuántica ya, ¿no?, el lenguaje de los operadores es el lenguaje habitual para describir propiedades de sistemas. Entonces, la energía cinética está asociada con el movimiento, ¿no? Movimiento, en el caso molecular, movimiento atómico, ¿no?, de todos los átomos, cómo se van a mover, ¿no? Básicamente el movimiento atómico, como el núcleo es un sistema muy pesado, más adelante vamos a ver cómo se separan las funciones, ¿no? Se trata del movimiento electrónico. Luego está la energía potencial. La energía potencial es reflejo de qué fuerzas interactúan en el sistema molecular, qué tipo de interacciones hay, ¿no? Fuerzas coulombianas, de atracción, repulsión, básicamente las fuerzas coulombianas. Bien, entonces el operador hamiltoniano no es sino la suma de dos operadores, de dos propiedades, digamos, electrónicas sobre todo, ¿no? Cinética y potencial. Energía potencial relacionada con las interacciones y cinética con el movimiento, básicamente de los electrones. Bien, la función de onda, ¿no?, ya aquí adquiere un matiz un poquito más diferente a la visión clásica, digamos. El operador es una función matemática donde las propiedades electrónicas están ahí impresas. Tiene coordenadas espaciales y la coordenada temporal, ¿no? Entonces, pasemos a la segunda parte, simplemente este factor, número imaginario i, que viene a ser la raíz de -1, y h barrita es la constante de Planck partido de 2pi, una derivada de phi respecto al tiempo. Esta es la famosa ecuación de Schrödinger, todos ustedes lo habrán visto, en algún momento, en la carrera o en algún momento, ¿no?, han tratado con esta ecuación. ¿Bien? Como les decía, el hamiltoniano H es un operador diferencial, incluye todas las interacciones en un sistema molecular. El operador de energía cinética es la suma también de operadores diferenciales, de energías cinéticas. En mecánica cuántica, ¿no?, la energía cinética ya no es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ya no. La velocidad en mecánica cuántica es una derivada parcial. Entonces, el operador de energía cinética tiene este factor, h cuadrado partido 8pi cuadrado m, etcétera, con suma de segundas derivadas de todos los sistemas que conforman, ¿no?, la molécula o el sistema que se está estudiando, todos los componentes atómicos, vamos a llamarlo, ¿no? Aquí vienen las masas individuales y los correspondientes variaciones espaciales netamente. Esto sería la energía cinética. Esta energía cinética engloba a todas las partículas, y las partículas atómicas, ¿no?, incluyen también núcleos y electrones, ¿no? M es la masa de todo este conjunto, es la masa atómica, digamos. El operador de energía potencial, V, ¿no?, básicamente se traduce en la interacción coulombiana. ¿Qué partes podemos distinguir? Hasta 3 partes. Todo esto es para un sistema molecular, una molécula que está conformado por átomos. Entonces, aquí tenemos, como pueden ver la primera parte, los que han hecho física general, pueden ver cómo es la interacción de solamente electrones, ¿no?, la parte electrónica. Por eso hay carga de electrón al cuadrado entre la distancia electrón-electrón. Entonces, esta es la energía potencial de la interacción entre electrones. Este término es el que da dolores de cabeza a la hora de resolver la ecuación de Schrödinger, ¿no? La segunda parte, como pueden ver, es más bien de la interacción núcleo-núcleo, ¿no? Y la última parte es de la interacción núcleo-electrón, porque el núcleo atrae a los electrones, por eso el signo, ¿no?, aquí ven ustedes, el signo en la última parte es negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque el núcleo electrón es producir interacciones de atracción.
En cambio, electrón-electrón, núcleo-núcleo son reducidos. Por eso tenemos más atractivo es núcleo-electrón. ¿De acuerdo? Estas dos últimas no revisten, digamos, dificultad, ¿no? En cambio, la primera es el que da dolores de cabeza. Ahora, vayamos a la función de onda. Quizás es la parte más dura, la parte más abstrusa de la mecánica cuántica. No, uno no alcanza a entender qué diablos es la función de onda. La función de onda es un ente matemático, ¿no?, que describe completamente al sistema físico. ¿De qué depende? De coordenadas espaciales, que se llaman coordenadas generalizadas, que están incluidas las cartesianas, X y Z, esas están incluidas, pero funcionan con coordenadas espaciales. Y del tiempo, ¿no?, para todas las partículas, ¿no? Esto es como un gran almacén de datos de dónde están las partículas o están en el tiempo. Es un registro enorme, ¿no? Es la función ¿de acuerdo? Entonces, sin embargo, lo más usual, ¿no?, para la parte química computacional más habitual, o digamos, el que estamos un abundante número de usuarios, es la ecuación de Schrödinger, que no depende del tiempo, ¿no? Cuando ya se resuelva o se aplica la ecuación de Schrödinger que dependa del tiempo, es muy complicado. Y determinados fenómenos, en muchos fenómenos diría yo, prescindimos esta parte temporal. Entonces, lo normal es trabajar con los llamados sistemas estacionarios, donde el operador hamiltoniano, ¿no?, el operador hamiltoniano a la larga es la que incluye toda la información, ¿no?, del sistema que se está estudiando, ¿no?, es lo que, digamos, engloba el universo, ¿no?, que va a actuar sobre, ¿no?, el sistema que uno estudia, ¿no?, que no dependa del tiempo. Queremos facilitarle, queremos resolver Schrödinger por partes. Primero, vamos a resolver un sistema estacionario que no depende del tiempo. Bajo estas condiciones, ahora viene una asunción. Hay que asumir que la función de onda se puede descomponer en una parte espacial y en otra parte temporal. ¿De acuerdo? Pueden ver aquí entonces la función de onda. La parte espacial estoy representando solamente por R y la parte temporal es T. Entonces, la parte espacial lo vamos a separar de la temporal con dos funciones matemáticas, ¿no? Phi, porque este psi, que depende del espacio y del tiempo, phi, que depende solamente del espacio, y este signo psi, creo que depende del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, si del tiempo, ¿no?, adquiere la forma exponencial, pero oscilatorio, porque esto nos recuerda a la propagación de ondas, porque el número e elevado a la menos i multiplicado por h et, ¿no?, este de aquí, esta función, ¿no?, de psi t temporal, es una función oscilatoria, es una solución normal, ¿no?, porque e i a un número es lo mismo decir coseno de ese número, ¿no?, más el número complejo por seno de ese número, ¿no? Entonces, esta parte es oscilatoria en el tiempo. Por tanto, ¿no?, la función de onda, que depende del tiempo, es la parte espacial, y ya tenemos cómo es, ¿no?, en la ecuación de Schrödinger, la parte temporal. Es la primera, digamos, manera de formular, ¿no?, una ecuación de Schrödinger, ¿no?, dependiente del tiempo, con una solución, digamos, donde queda explícitamente reflejado la parte temporal, con parte oscilante. Ahora, se tiene que la ecuación de Schrödinger, independiente del tiempo, entonces toma esta nueva forma. Aquí tiene el hamiltoniano, aplicando sobre la función phi espacial, esto es igual a
la energía total multiplicado por phi espacial. Entonces, este número E es la energía de estado, es la energía relativa al estado en que las partículas están bastante separadas. Esa es su referencia, ¿no? Cuando están totalmente disgregadas, esa sería nuestra referencia, casi nuestro cero, ¿no? En energía, pues energía relativa, digamos, ¿no? Este valor energético, ¿no? Es lo que plasma en qué estado energético está nuestra molécula, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere? ¿No? ¿A qué se refiere? A la energía de la molécula en un determinado estado. ¿De acuerdo? Siempre esto va a estar referido a algo, donde el cero se va a tomar, ¿no? Cuando el sistema tiene sus átomos totalmente disgregados. Entonces, con esa particularidad, la ecuación de Schrödinger toma una forma un poco más sencilla de, ¿no? Un operador actuando sobre una función igual un número multiplicado por esa función. En matemáticas se conoce esto como un problema de autovalores, ¿no? E es un autovalor del Hamiltoniano, ¿no? Y phi, para ese autovalor, es un autovector o una autofunción. Bien, brevemente les voy a comentar los postulados de la mecánica cuántica. ¿De acuerdo? Los postulados básicos, ¿no? Por ejemplo, el estado de un sistema, ¿no? Viene descrito por la función de onda. Ya lo saben, que tiene una parte espacial, de coordenadas generalizadas, y la parte temporal, denominada función de estado o función de onda. Ahora, una vez que este concepto matemático, abstracto, indigerible, lo vamos a hacer más humano, mucho más práctico, digamos, en cristiano, que no hay una palabra o frases que nos convenzan, que sean sencillas y describan, mire, la función de onda es esto. No, es un poco lioso, ¿no? Por eso, la función de onda es el estado de un sistema, es un poco gaseoso. Eso es lo que disuade a muchos a no seguir la mecánica cuántica, ¿no? Porque empieza con unos conceptos que en matemáticas muy bien lo ves, pero desde el punto de vista cristiano, del lenguaje coloquial, hay dificultades de expresar con pocas palabras, ¿no? A una persona de la calle dice, oiga usted, yo me he enterado de la ecuación de Schrödinger, ¿qué cosa es ese gusano? Phi le llaman usted, función de onda, ¿no? Entonces, uno cómo le explica, mire señores, que es un ente matemático que representa el estado de un sistema. Entonces él queda flipado, ¿no? Queda sorprendido, dice, pero ¿qué me está contando? Oiga, ¿no me puede explicar en algo directo, práctico? Pues no, es realmente difícil. Entonces, para poder entender en cristiano, hay una representación, y es, como esta función de onda, como función matemática, incluye también números complejos, porque la parte temporal, en la parte temporal está la parte del i, ¿no? Del número complejo. Entonces tiene lo que se llama un conjugado, ¿no? Simplemente es donde se vea i, se pone menos i, nada más. Entonces, ese conjugado de la función matemática multiplicado por la función y un pequeño diferencial donde se está desarrollando esta función, el diferencial es el espacio pequeñito donde está metido la función phi, eso dice que representa la probabilidad de que una partícula descrita por este sistema, por esta función, esté dentro de ese espacio pequeñito en una posición, ¿no?, de coordenadas determinadas, ¿no? Entonces, en otras palabras, si uno le saca de alguna manera el valor absoluto a la función phi, ¿no?, que describe, ¿no?, el estado de un sistema en un determinado punto espacial en el tiempo, ¿no? Entonces, si uno le saca su valor absoluto, le multiplica al cuadrado ese número
Y a su vez dice, pero nuestra función que está en un punto, localmente ese punto que esté metido en un pequeñito espacio, eso se le asocia con la probabilidad de que la partícula descrita por la función de onda phi está metido en ese espacio pequeño, en ese diferencial espacio pequeñito. Eso ya es más digerible, ¿no? O sea, ¿qué es phi? Cuando uno le saca su valor absoluto, lo eleva al cuadrado, lo que está viendo es la probabilidad de encontrar en ese punto a la molécula que estamos estudiando, ¿no? Entonces, si ese espacio limitado, esa parte puntual donde se supone que está pegada a la molécula, ampliamos, sumamos, porque esto es integral, ese espacio pequeñito lo sumamos en todo el espacio, ¿no? Que actúa las variables espaciales y temporales, todo eso tiene que ser 1. ¿Qué quiere decir? En todo el espacio, ¿no? de las coordenadas que describe a la molécula, ¿no? Si uno saca el valor absoluto de su función de onda, es seguro que lo vamos a encontrar. Eso es obvio. Entonces, la integral, ¿no? de la función de onda, del valor absoluto de la función de onda al cuadrado, eso es 1. Entonces, es la probabilidad total. ¿De acuerdo? Entonces, ahora nos queda un poquito más claro. El valor absoluto de la función de onda que describe al sistema, en nuestro caso, por ejemplo, a la molécula, o que describe a la molécula, ¿no? Dependiendo dónde está y en qué momento está, si nosotros a ese valor absoluto le elevamos al cuadrado y multiplicamos por el trozo donde se supone que está, entonces ese valor nos indica la probabilidad de que la molécula esté en ese lugar. Más que la molécula, vamos a ver aquí, de los electrones, ya van a ver, ¿ok? El electrón es la parte más dinámica de todo eso. Bien, hay otro postulado que está relacionado con los llamados observables. Los observables en mecánica cuántica se representan matemáticamente mediante operadores. Recuerden, el hamiltoniano es un operador, es un observable, es un, digamos, ente medible, se puede medir. Esos operadores en cuántica también pueden ser la posición, representado por Q, ¿no? Q1, Q2, Q3 son coordenadas. Q vamos a generalizar para la posición. Entonces, el operador Q, el momento o la cantidad de movimiento, recuerden en física, masa por velocidad, P, es un operador, en este caso, ¿no? Este operador en cuántica se expresa, ¿no? La velocidad como una derivada parcial, ¿no? Derivada parcial, ¿no? Multiplicado por este factor de número complejo, menos I, H partido de 2pi, ¿no? Derivada parcial respecto de X. Ese es, digamos, la componente del operador momento o de movimiento también en el eje X. Respecto de Y, derivada parcial respecto de Y, será momento respecto del eje Y y del eje Z, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el operador momento, si quieren, es un operador vectorial. Todos en general más que postulado es un principio que se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg. Un principio muy discutible. Einstein no creía en este principio. Einstein decía, Dios no juega a los dados. Entonces había unas polémicas, ¿no? Con Heisenberg, precisamente, ¿no? Pero bueno, el principio de incertidumbre de Heisenberg nos dice que el producto de las incertidumbres de la posición delta de Q y el momento delta de P o movimiento viene a estar limitado, este producto de esas incertidumbres es mayor o igual que la constante de Planck, barrita, entre 2, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo se traduce en cristiano? En cristiano significa, si uno determina con precisión dónde está una partícula, dice que si esto es cero, ¿no? Si esto es cero, la incertidumbre de posición quiere decir con qué precisión conozco
dónde está una partícula, ¿no? Si yo conozco dónde está de forma precisa, quiere decir que esto es cero, entonces para satisfacer esta desigualdad, delta de P no puede ser cero, tiene que ser grande, porque este número, ¿no? Digamos, delta de Q casi cero, si pasa a dividir a H partido 2 a un número, al fin y al cabo, entre uno muy pequeñito, ¿no? Delta de P es grande. ¿Eso qué quiere decir? Delta de P es grande. La incertidumbre de movimiento es grande. O sea, si yo conozco con precisión dónde está una partícula, no puedo conocer con precisión a qué rapidez se mueve. Al revés, si yo conozco con qué rapidez se mueve una partícula, no sé dónde está, ¿no? Esa es la incertidumbre Heisenberg. Bien, aquí hay otra variable, ¿no? Hay más cosas que, por favor, tengan un poquito de paciencia, ¿de acuerdo? Yo lo que quiero es que entiendan el sentido global de lo que les estoy comentando, el sentido casi, un conocimiento básico, cristiano nada más, ¿no? Porque hay que tener bastante paciencia para sentarse y tratar de entender esta parte. Dice, si la función de onda, phi, ¿no? Es una función propia del operador correspondiente a un observable, sigma, ¿no? Algo que se pueda observar, posición, energía. El experimento para la determinación de este observable da un único resultado, y este será el valor propio del operador, ¿no? Correspondiente a la función psi, casi como la ecuación propia, la ecuación misma de Schrödinger. Recuerda, si el observable es el hamiltoniano, aplicando a la función de onda, eso es ¿no? es un resultado que será único, y el valor propio, la energía en este caso, corresponderá a esa función phi m. Ahora, si esta función no es función propia de este observable, la probabilidad de que el valor del observable será medido es igual a estos dos coeficientes, ¿no? Coeficiente y al producto de estos coeficientes, de un coeficiente y su conjugado. Recuerden, conjugado de un número complejo, simplemente es cambiando el signo a la parte compleja. Pero este coeficiente, ¿qué es? Es un coeficiente de la función propia de phi en la exposición del valor de la función de onda. Bien, todo esto es un principio, ¿no? Difícil de conectar, porque yo ahora he metido observables, función de onda y digamos, un factor, un coeficiente CMI. Lo vamos a desmenuzar, ¿no? Un poquito para que sean, digamos, digeribles. Y es lo que se llama el principio de superposición de estados. Cualquier función de onda de un sistema phi, ¿no? Admite ser descrita como combinación lineal de un conjunto completo de funciones de onda bien condicionadas, bien determinadas. Les adelanto ya aquí. Estas funciones phi y serían atómicas, ¿no? Y esta función, ¿no? Phi mayúscula sería molecular. ¿Qué quiere decir esto? Que la función de onda de una molécula se puede describir como una suma adecuada, como una combinación adecuada de funciones atómicas de cada átomo. Entonces, el coeficientecito es un valor que le da cuán importante es ese átomo. Por ejemplo, La ponderación. La función de onda de una molécula de agua. Muy bien, eso se puede describir como una suma de funciones de onda atómico. ¿De quién? De 2 átomos de hidrógeno más un átomo de oxígeno. Ahora, ¿en qué medida participa y en qué medida los átomos de hidrógeno participan? ¿Cómo participan eso? Esas medidas son los llamados coeficientes C y M. ¿De acuerdo? ¿Cómo se calcula este coeficiente C y M? Simplemente haciendo una operación de
de producto escalar matemático, ¿no? Donde participa Pues sí, pero no se escucha, dice, amigo. Qué fue el audio. Triste. Tristemente. Mm. Johan, ¿está pasando algo? Un momentito, por favor, vamos a ver algo pasado con la transmisión del doctor.